Hoy compartiré con ustedes un segundo tema sobre el profeta Malaquías, ya que la semana anterior estuvimos ya compartiendo con ustedes acerca del primer capítulo de este último profeta del Antiguo Testamento. Dijimos que Malaquías es el último gran mensaje de Dios para su pueblo Israel, y luego siguen 400 años de silencio hasta que viene el Señor Jesucristo, y es el ángel del Señor quien entrega primeramente esa gran noticia a Zacarías y a Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Ustedes conocen la historia, pero remitámonos a Malaquías. Qué triste se vuelve la situación cuando Dios guarda silencio. 4 siglos de silencio. ¿Puede haber algo más triste que sentir que Dios está distante, que Dios está lejano? El Señor advirtió una y otra vez, persuadiendo. ¿Para qué? Para que pudiera el pueblo dejar sus caminos cerrados y volverse a Él. Hoy el Señor también sigue hablando, también sigue persuadiendo, llamando al arrepentimiento, llamando a abandonar aquellos caminos equívocos que nos llevan al desastre, al descalabro moral y espiritual. Pero llega un momento en que ya nuestras conciencias no son amonestadas. Nuestros corazones como piedra no responden al estímulo de su llamado. Y quiera Dios que aún tengamos la suficiente sensibilidad espiritual para oír su voz y alertarnos a su guía. Hoy quisiera llevarles al capítulo 2 de Malaquías. Por cierto, son lecturas quizá un poquito más extensas que no podemos ver con todo en detalle. A lo más quizás podríamos considerar 3 o 4 temas principales. Por eso les recomiendo que, si es posible, lean detenidamente en sus casas todo el capítulo, meditando allí con un espíritu receptivo delante de la presencia del Señor. Pero el capítulo 2 de Malaquías dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. ¿No tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel, y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Lejos de toda diplomacia, Malaquías aquí entrega un mensaje que es frontal, que es duro, descarnado, mostrando la realidad tal cual es, sin maquillajes. Recuerden que Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Él cierra la escritura sagrada del Antiguo Testamento y por medio de él Dios sentencia al pueblo rebelde y dice: no voy a hablar más. Esta es la última palabra. Fracasaron los políticos en tratar de llevar al pueblo por el buen camino. Fracasaron los líderes espirituales
y fracasó el pueblo también. En otras palabras, Israel estaba ante un gran fracaso moral y espiritual. Y Dios, en su último intento por hacerlos volver al buen camino, levanta a Malaquías como el último profeta escrito que tenemos en el Antiguo Testamento. Los llama a detenerse, los llama a reflexionar, a mirar su condición espiritual. Se había oscurecido su visión espiritual y la misión de los profetas siempre es la de aclararles la visión espiritual. Siempre ellos van a aclarar la visión que se ha oscurecido. Y como dijimos el programa anterior, Dios le dice: tomen en serio su vida espiritual. Tomen su vida espiritual con responsabilidad. Al principio les señaló 3 grandes pecados que son de los que hablamos la vez pasada. De la ingratitud, cuando le preguntan a Dios: ¿y en qué nos amaste? ¿Acaso ellos no podían ver las múltiples formas en las cuales Dios le había demostrado su amor? También Dios le encaró su deshonra. Y ellos se preguntan: ¿en qué te hemos deshonrado? Y también Dios les declara el menosprecio que ellos habían sentido hacia Él. Esa falta de respeto de la cual hablamos. Y ellos preguntan: ¿en qué te hemos menospreciado? Y al pasar al siguiente capítulo, que es el capítulo 2, todavía quedan algunas quejas de Dios hacia su pueblo. Significa que Dios sigue levantando, sigue sumando cargos contra Israel. Y en este caso se dirige directamente a los sacerdotes, a la casta religiosa, podríamos decir, a los encargados de guiar al pueblo hacia Dios. La misión del sacerdote era velar por el cumplimiento de la ley. La tenían que transmitir y transmitirla correctamente. Y tenían que corregir las desviaciones. Esta es la tarea sacerdotal. Vigilar el cumplimiento de la ley. No era solamente cumplir con el sacrificio diario, sino velar sobre la vida espiritual del pueblo, su relación con Dios. No era solamente la ceremonia y convocar a las fiestas solemnes. No era solamente armar rituales, sino que era una tarea completa la que tenían que realizar. Tenían que enseñar, corregir y también hacer el sacrificio, pero ellos se habían quedado solamente con la parte ritual, con la parte ceremonial. Y entonces Dios los llama a reflexionar, a que tomen conciencia de la misión que les había dado. Porque no la habían entendido, creyeron que con el rito bastaba y del privilegio que tenían por ser sacerdotes. Ahora quizá alguien diga: bueno, pero Malaquías y los otros profetas hablaron al pueblo de Israel, hablaron al sacerdocio, y con todo respeto, pero ¿y eso qué tiene que ver con nosotros el día de hoy? Miren, hay un pasaje en la primera carta de Pedro, allí en el capítulo 2, que tiene 2 expresiones que no podemos ignorar. Él dice que los cristianos son piedras vivas. Tienen que ser edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo. Vosotros también, dice el verso 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiere decir que los cristianos también constituimos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Es decir, que si bien no ofrecemos sacrificios de sangre, como se hacía en el pasado, porque Cristo ya cumplió esa parte, no quiere decir que no tengamos una tarea sacerdotal. Debemos ser edificados como casa espiritual, como templo vivo de Dios y como sacerdocio santo. Un poco más adelante, allí en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo que tenemos aquí son 2 funciones importantísimas del sacerdocio del creyente. Esto es lo que se conoce como el sacerdocio universal de los creyentes. Es decir, cada uno
forma parte del sacerdocio santo y forma parte del real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de Cristo que nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz. Y creo que aquí hay dos responsabilidades del sacerdocio del creyente. En primer lugar, debe ser un sacerdocio santo. ¿Por qué? Porque tiene que vivir apartado del mal. Y la palabra santo significa eso eminentemente, apartarse del mal. Y en segundo lugar, debe anunciar las virtudes del cielo. De ese modo cumplirá la misión encomendada por Dios. Y por cierto que todo esto constituye un gran privilegio. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el gran privilegio. ¿Y cuál es la misión? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora la palabra anunciar es la palabra sacar afuera, mostrar. El mensaje nosotros tenemos la palabra evangelio. El Señor nos encargó a dar a conocer el evangelio, que significa buen mensaje, buena noticia. Y la palabra anunciar en griego es exangelio, que quiere decir entregar el mensaje hacia afuera, llevar la noticia hacia afuera. Y no dice que tiene que salir afuera en palabras solamente, sino que tiene que salir afuera en obras, en actitud, en conducta. Lo que Dios está reclamando aquí es justamente que los sacerdotes no sacaban el mensaje en obras. Y la responsabilidad nuestra en este tiempo es que, teniendo el privilegio de ser hechos hijos de Dios, tenemos que sacar el mensaje afuera, es decir, mostrarlo. Yo estoy usando la palabra exacta. No estoy diciendo hablarlo, estoy diciendo mostrarlo. Lo que Dios exige es que cada cristiano en su vida sea un mensaje viviente de la gracia de Dios y del amor de Dios. Dios les recuerda a ellos lo que significaba pertenecer realmente a la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Y dice en el verso 5: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Es Dios quien mira al principio y dice: cuando yo hice el pacto con Leví, fue un pacto de temor y de reverencia, y él se humilló, él se inclinó delante de mí. Y en este pasaje Dios reclama dos cosas a su pueblo: el temor y la reverencia, y establece para ello una misión determinada para cumplir, y para cumplir la misión siempre estas dos cosas deben estar presentes. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la misión? El sacerdote tenía que enseñar santidad de vida, y para enseñar santidad de vida tenía que vivir santamente él, tenía que corregir las desviaciones, por lo tanto tenía que primeramente él caminar el camino recto. El sacerdote tenía que ser enérgico contra el mal, por tanto tenía que vivir haciendo lo bueno. Quiere decir que el temor y la reverencia debían traducirse en acciones en la vida, no en un mero discurso. Y esto también es para nosotros hoy. No podemos decir una cosa y mostrar otra. Tenemos que vivir en conformidad a lo que enseñamos, y el temor y la reverencia se sintetizan en estas dos cosas: en la vida primeramente, que es lo que soy, y en la misión, que es lo que hago. Y lo que está juzgando Dios en este momento es lo que soy y es lo que hago. Y describe esto con mucha precisión cuando dice allí en el verso 8: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Después de recordarle cómo fueron al principio los sacerdotes, que con temor se acercaban hasta el santuario y además enseñaban la ley al pueblo, les recuerda que ellos se habían apartado de ese camino, que era el camino inicial, que se olvidaron de cumplir la misión cabalmente, que no transmitían la verdad y que no vivían la verdad, por lo tanto, ni la vivían, ni la transmitían. Y esto trajo gran perjuicio al pueblo. ¿Por qué? Porque dice: habéis hecho tropezar a muchos en la ley.
Mucha gente había tropezado a raíz de esto, por causa de la conducta de los sacerdotes. La gente decía, ¿para qué tenemos la ley? ¿Cómo se cumple la ley? ¿Y cómo es que el sacerdote puede comportarse de esta manera? Y tropezaban. Y entonces se distendía la santidad del pueblo, porque no veía santidad en el sacerdote. Porque si ellos, que son la autoridad religiosa, no respetan la ley, ¿por qué la tenemos que respetar nosotros? Eran desleales a Dios y a su ley. Y dice Malaquías en el verso 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Y cuando habla de que todos tienen un mismo Padre, se refiere a Abraham, la raíz del pueblo escogido. ¿No tenemos todos una misma raíz? ¿No tenemos todos un mismo Dios? Y si es así, ¿por qué nos portamos deslealmente? Habla de la vida de relación, porque todo esto no solamente había afectado la parte espiritual del pueblo, sino que había afectado la vida de relación en forma permanente. Aquí Malaquías nos muestra un principio de unidad. Le dice, tenemos un mismo Padre, Abraham, y tenemos un mismo Creador, que es Dios. ¿Cómo puede ser que en la vida de relación aparezca deslealtad? Ahora, ¿qué es la deslealtad? La deslealtad es básicamente traicionar la confianza. Yo deposito mi confianza y me traicionan. Eso es deslealtad. Ser infiel a una persona. Prometo algo y no cumplo. Eso es ser desleal. Arruinar la reputación de otro. Eso es deslealtad. Y Malaquías, vocero de Dios, acusa al pueblo de ser desleal, de traicionar la confianza. Eran tiempos difíciles, muy similares a nuestros días. Jeremías, un profeta anterior a Malaquías, tiene algunos pasajes que son muy fuertes. Fíjese en el capítulo 9, verso 4, dice, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y uno lee esto y dice, ¿hasta dónde había llegado el pueblo, no? De tal modo se había corrompido que Dios le tiene que decir, tengan cuidado del que está al lado suyo. Ahora, ¿cómo puede ser esto? El que está al lado mío es mi hermano. El que está al lado mío cree en el mismo Dios. Lee la misma escritura. ¿Por qué tendría que cuidarme de él? Porque todo hermano engaña con falacia, es decir, con error, con mentira. Todo compañero anda calumniando, dice Jeremías. Por cierto, esto es mucho más amplio. Yo saqué solamente un versículo para demostrar en qué situación había llegado el pueblo de Dios. Jeremías parece exagerado en todo lo que dice. Cuando uno lee, la primera impresión es, este está exagerando. Pero fíjese que no está exagerando. ¿Pero qué pasó entonces? Perdieron toda sensibilidad espiritual. Era el momento de la oscuridad y cuando se llega a la calumnia, se ha roto toda barrera de temor a Dios. Toda sensibilidad espiritual y toda sensibilidad humana también. La vida pierde valor. Y Jeremías acusa al pueblo diciendo, ese es el estado en el que están. Y Malaquías reafirma esto. Hay deslealtad en todos ustedes. No se comportan como deben comportarse. Y dice, es más, no respetaron ni siquiera el matrimonio, que es la forma más elemental de lealtad. El verso 14 dice, Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y el verso 15 dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ellos ejercían el sacerdocio. Ellos eran los encargados de llevar al pueblo hacia Dios. Pero resulta que habían llegado a no respetar, a no honrar el matrimonio. Y Malaquías dice que todo eso es abominación delante de Dios. Ahora, ¿qué es la abominación? Abominación es el último estadio de la inmoralidad, de la idolatría, de la brujería. Todo entra dentro de la abominación. En definitiva, es lo que destruye a toda la sociedad. Qué tremendo, ¿no le parece? Los sacerdotes, los que guiaban al pueblo hacia la adoración,
repudiaban, despreciaban a la mujer de su juventud, simplemente porque cierto día vieron pasar a una mujer que probablemente les pareció más agradable, les gustó más, y fueron y se separaron de su esposa. Y Dios no tolera más eso. Corrían detrás de las mujeres paganas, claro. Las mujeres paganas eran más sensuales, más liberales, y entonces abandonaban a la esposa. Y resulta que eran los sacerdotes, el referente religioso del momento. ¿Por qué? Porque no estaban comprometidos con Dios. Porque no estimaban la relación especial que ellos tenían con Dios. Tenían un pacto y pasaban por encima de ese pacto. Y por supuesto que no tenían autoridad moral para advertir al pueblo, porque ocurría que ellos mismos incurrían en el pecado. En el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, se nos habla de una iglesia que trataba todo eso como algo normal. Tal era su decadencia moral y espiritual. Y todo eso los hizo caer en el descrédito. Por tanto, dice Malaquías 2:9, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. En otras palabras, ustedes cayeron en descrédito. Ustedes perdieron su autoridad espiritual. Dios les quitó el sustento espiritual que ellos tenían que tener en ese momento. Su conducta no los avalaba, por ende Dios no los bendecía y el pueblo renegaba de ello. ¿Sabe? Cuando leí este pasaje, recordé que muchas veces se escucha decir una verdad, especialmente dirigida a personas que son nuevitas en el Evangelio. Se les suele decir, no mire a los hermanos, mire al Señor. Y es una tremenda verdad, pero es una verdad triste. Porque sí, es una triste verdad que uno tenga que decirle al hermano que recién viene llegando, usted no mira a los cristianos, porque los cristianos no están mostrando a Cristo. Entonces esta frase que se repite con tanta frecuencia y quizás hasta con cierta ligereza, lo que en el fondo está diciendo es, mire que los cristianos no están a la altura de su llamado. Mire que los cristianos no están siendo leales, no están siendo honestos con su fe. Mire que los cristianos no están mostrando a Cristo con su conducta. Y es notable cómo una frase tan repetida nos inculpa directamente. La usamos con tanta liviandad y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo cuando le digo a un hermano nuevo que mire a Dios solamente, pero que no nos mire a nosotros, que mire para arriba, que no mire para el lado. Quiere decir que estoy reconociendo mi inconsecuencia, que estoy reconociendo que no estoy tomando en serio mi vida espiritual. Y eso es justamente lo que hacían los sacerdotes aquel tiempo. ¿Saben? Lo más difícil de la enseñanza cristiana no es enseñar la Biblia. La Biblia se enseña porque es una operación intelectual, el conocimiento de un libro en definitiva. La tarea más difícil, ¿sabe cuál es? Encarnar la palabra, encarnar la Biblia. Pero hay mucha gente que conoce la Biblia, pero no vive la Biblia. No vive la palabra de Dios y se ocupa de su vida espiritual como si fuera un hobby prácticamente. Claro, porque cuando tengo tiempo me dedico a esto, como si se tratara de un favor que le estoy haciendo a Dios. Bueno, yo me voy a congregar en esta fiesta de Pascua o de Navidad porque estamos recordando algo importante. O por mérito muchas veces. Quizás para ganar algunos puntos delante de Dios. Bueno, hoy me voy a congregar porque quiero estar bien con Dios. Inclusive algunos se ocupan de su vida espiritual casi como una terapia. Algunos dicen, el culto es una terapia para las emociones, claro. Y como estoy decaído, voy al culto. O como estoy feliz, voy al culto. Significaría que todos los que nos congregamos, entonces, nos congregamos porque vamos a terapia. Esa es una barbaridad. Pero ocurre. Todas estas cosas denuncian una falta de visión espiritual, una visión oscurecida, lo que termina instalando el pecado y afectando la vida de servicio, porque nos hace estériles en el servicio al Señor. Yo no concibo a un hijo de Dios que no esté involucrado activamente en la obra de Dios. Pero sabe, muchos viven así, con sus dones adormecidos,
con ministerios estériles. Su mente se ha embotado y ya no piensan como piensa una persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y los profetas no se levantaban simplemente para acusar, no. Ellos levantaban la voz para decirle al pueblo cuál era el camino que había que seguir. Y si ustedes siguieran la lectura al principio, Dios les señala el camino a ese pueblo y les dice, verso 2, si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Ahí está señalando el camino. Ustedes tienen que oír en primer lugar. Y oír no es simplemente que el oído está atento para escuchar el sonido. Es poner atención, es asimilar la palabra. Si no oyereis, y aquí oír quiere decir obedecer. Si no obedeciereis, no es la actitud pasiva de oír, es la actitud activa de hacer lo que estamos escuchando. Yo oigo a Dios, no en la actitud pasiva del que escucha, sino que oigo a Dios en la actitud activa del que hace. Puedo escuchar muchísimos sermones, puedo ir a muchos cultos de la iglesia y sin embargo no crecer espiritualmente, aunque pasen los años. ¿Por qué? Porque el crecimiento depende no de que yo conozca la Biblia. El crecimiento depende de que lo que yo conozco lo encarno, lo meto adentro. Y lo que Dios está diciendo es, miren, los sacerdotes fracasaron porque ellos no saben escuchar. ¿Y por qué sucedía esto? Porque no tenían decisión. Dice, si no os decidís de corazón, si el ser interior más profundo no se decide en ese sentido a seguir los mandatos del Señor, si no existe esta decisión íntima personal, no la decisión que tomamos frente a los demás, sino la decisión íntima, personal, frente a Dios, probablemente no vamos a ver cambios. Si yo no tomo esa decisión, pero de corazón, una decisión responsable de darle gloria al nombre de Dios, y cuidado, porque dar gloria pareciera que es alabar a Dios con las manos levantadas. Hermanos, demos la gloria a Dios y todos levantamos las manos. No digo que no se haga eso, pero dar la gloria a Dios es vivir como cristianos. Lo demás es figuración nada más. El pueblo de Israel tenía que honrar a Dios cumpliendo los mandamientos, siendo dignos del llamado que Dios les había dado. Dios les dice, esto es muy sencillo. Tienen que escuchar y tienen que decidirse. La respuesta espiritual para el crecimiento espiritual está en estas dos palabras, oír y decidir. Si yo oigo pero no me decido, entonces me quedo en el raquitismo espiritual. Se me agranda la cabeza nada más, porque cada vez que conozco más de la Biblia y se me achica la vida, porque cada vez estoy más lejos del Señor. Estar cerca de la Biblia no significa que estoy cerca del Señor. Conocer la Biblia no significa que yo conozco al Señor o tener una vida de consagración. El tema es entender cómo marcha nuestra vida espiritual. Y esto es lo que subraya permanentemente Malaquías. Tengan en cuenta su vida espiritual, su vida de relación con Dios. Y yo sé que es duro escuchar a Malaquías. Es muy duro. Pero está en la palabra de Dios. Está acá, y si creemos que lo que está acá es inspirado por Dios y es útil para enseñar, entonces hay que poner atención. Hay que saber escuchar, aunque sea un mensaje duro como el de este profeta que nos está llamando a la realidad. Y nos habla de vida espiritual, y nos habla de misión, de cómo marcha nuestra vida espiritual, de manera de cómo mantener el equilibrio en cuanto a nuestra vida de relación, de cómo me relaciono con el otro, de nuestra vida familiar, matrimonial, todo eso. Y Malaquías levanta la voz, y la levanta para ordenar las cosas. Y nos dice simplemente esto: tengan cuidado, no sea que se les oscurezca su vida espiritual. Porque fíjense, dice Malaquías, hasta los sacerdotes de Dios que están en el templo todos los días, tienen la visión espiritual oscurecida. Hasta ellos. Y por eso Dios levanta al profeta para decir,
pongamos las cosas en orden. Y creo que cada vez que leemos a Malaquías nos remece, nos sacude fuertemente. Porque es durísimo, pero nos lleva a una realidad espiritual. Es como cuando uno va al médico, ¿no? Y el médico le dice, usted tiene tal cosa. Ese cáncer que usted tiene ya está avanzado. Y es una realidad dura, pero es verdad. Y quizás muchos se enojan con el médico. Quizás protestan diciendo, este médico no sabe nada. Mejor voy a escuchar otra opinión. ¿Por qué? Porque el médico le dijo algo que ellos no querían escuchar. Y de igual manera Malaquías quizás da un diagnóstico que no queremos escuchar. Pero este es el diagnóstico sobre el pueblo y sobre nosotros también. Y por supuesto que es duro de escuchar, pero uno tiene que entender que así como cuando uno va al médico y escucha lo que no quiere escuchar, es mejor hacerlo y tomar decisiones. Bueno, me voy a tener que internar. Bueno, me voy a tener que operar, voy a tener que cambiar el rumbo de mi vida. Porque si no lo hago, entonces estoy atentando contra mi propia vida. Bueno, estimados, de eso depende también la salud espiritual. De eso depende nuestra relación con Dios, en que hagamos caso a lo que Dios nos está diciendo, por duro que nos parezca.